Buenas tardes a todos y todas desde distintos lugares que nos acompañan en esta masterclass de precios de transferencia, y realmente es un honor que me acompañen a mí profesionales como Juan Marco, como Germán y como Eduardo, que ahora brevemente se los voy a presentar, pero quería darles las bienvenidas a todos los que se inscribieron, que nos acompañan de Perú, de Paraguay, de Ecuador, de Venezuela, de Uruguay, de Bolivia, de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala, de República Dominicana, de México, de Brasil, de Nicaragua y de Chile, además de nuestros colegas de Argentina. Y como este es un tema internacional que nos trasciende hace varios años y todo se potencia, estos tres grandes profesionales que me acompañan, y les agradezco que sean tan predispuestos siempre para compartir sus conocimientos. Son profesores de nuestra casa de estudio hace muchos años, llevan a cabo el curso de precios de transferencia, tanto el introductorio como el avanzado, y ahora voy a presentarlos brevemente a ellos. Eduardo Aguilera es abogado, especialista en Derecho Tributario por nuestra Universidad Austral y máster en Derecho Tributario por la Universidad de Georgetown, profesor de precios de transferencia en nuestra universidad y es gerente de precios de transferencia en KPMG en Londres. Se ha especializado en compliance, planificación y litigios en materia de precios de transferencia, desarrollando su actividad no solo en Argentina, sino en Estados Unidos y ahora también en Londres. Juan Marcos Rullés, por su parte, es abogado, coordinador de ambos cursos, doctorando en Derecho por la Universidad Austral, especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de precios de transferencia por nuestra universidad, socio del estudio Rosso-Alba Francia y Asociados, y se ha especializado en planificación y litigios de precios de transferencia en Latinoamérica. Y por su parte también Germán Crosensi, que nos acompaña, es contador, magíster en Dirección de Empresas por la Universidad del SEMA, maestría en Finanzas también por la Universidad Católica Argentina, especialista en precios de transferencia con más de 18 años de experiencia desarrollada en KPMG Argentina. Bueno, esto de 18 ahora ya deben ser 20, Germán. 21. 21. Argentina, atendiendo a empresas de diversas industrias, incluyendo también la valoración de intangibles, servicios de gestión centralizada, análisis de planificación, documentación, como así también la confección de Country by Country Report. Además, ha apoyado en el desarrollo de las prácticas de precio de transferencias en las oficinas de KPMG en Colombia, Perú, Chile y Uruguay. Y ahora le voy a dar la palabra a Juan Marcos, que va a estar coordinando este conversatorio entre nuestros tres colegas, y invitarlos a quienes quieran también participar de estos cursos a nuestra página de la Universidad Austral, María Belén Calabrese, que nos acompaña también en esta masterclass, les podrá estar compartiendo también el link para que puedan acceder a toda la información vinculada con estos cursos. Luego de que conversen e intercambien y nos puedan compartir todo lo vinculado a la actualidad de precios de transferencia, se va a abrir a preguntas y respuestas. Y bueno, sin más, agradecerles nuevamente a estar acompañándonos en este momento y en este intercambio de actualidad en precios de transferencia. Y te cedo la palabra, Juan Marcos, para que demos comienzo al intercambio. Bueno, muchas gracias Mariné, muchas gracias a la universidad también por este espacio. Bueno, el conversatorio de hoy vamos a tratar 4 temas principales, ¿sí? Y la idea es en los últimos minutos abrir a preguntas y respuestas. Vamos a seleccionar un par de preguntas y respuestas, pueden dirigirlas a la persona que quieran, si no, las contestaremos según la temática. Básicamente, vamos a tocar en primer lugar cómo está impactado, qué cambios se han producido luego de la pandemia COVID-19 en la operatoria de los grupos multinacionales.
los que están en la materia saben que tanto la OCDE como también varios fiscos nacionales han publicado directivas acerca de cómo tomar estos cambios, estas modificaciones profundas que se han dado en operaciones, en estructuraciones de negocios. Bueno, un poco vamos a abordar cómo ha sido el desarrollo de eso y cómo ha decantado eso luego de ya 2 años desde esa pandemia y los efectos que todavía en algunos casos perduran, ¿no? Y también qué es lo que está ocurriendo en la región, en Latinoamérica, con respecto a los servicios intragrupo, ¿sí? Por otro lado, vamos a hablar de la crisis de la cadena de valor a nivel global, ¿sí? Y cómo afecta esta crisis a los modelos de precio de transferencia y qué es lo que se está viendo con relación a esta problemática. Finalmente, una problemática también que es común, ya podemos decir a nivel mundial, es el escenario de inflación global que estamos viviendo, algunos con mayor intensidad que otros, y cómo afecta esta inflación global a los modelos de precios de transferencia. Entonces, Germán, quería empezar con vos y preguntarte, ¿qué cambios o consecuencias estás viendo vos luego de lo que fue la pandemia COVID en lo que es la operatoria de los grupos multinacionales? Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Sí, lo que se está viendo desde inicios de este año, fines del año anterior, uno cuando, digamos, ya que estamos saliendo del encierro, es que hay una revisión global de las políticas de precios de transferencia de los grupos. Consecuencia de varios factores. En algunos de ellos, por ejemplo, acá en la región, la pandemia, por ahí a contramano de lo que uno generalmente piensa, o sería lo más lógico, ¿no? Que la pandemia afectó a nivel de utilidad a varias compañías. En muchos casos generó un efecto contrario, ¿sí? Empresas que venían con pérdida o que venían con un margen muy chico, la pandemia hizo que pusieran el foco en todo el tema de gastos y pasaron a tener utilidades por ahí en exceso de lo que era normal. Entonces, nada, este tema de necesidades de cajas en países centrales, lo que se está viendo es que hay una revisión de políticas tendientes a transformar los perfiles de riesgos de las empresas. Hay mucha consultoría últimamente relativa a cambiar el perfil. ¿Y a qué me refiero con el perfil? Bueno, empresas que, por ejemplo, tenían un perfil de hacerse cargo de todo el riesgo del negocio, ya sea como un manufacturero puro o como un distribuidor puro, se están reconvirtiendo, o hay una tendencia a reconvertirlas a contra manufacturer o distribuidores de riesgo limitado. Por ahí a Eduardo no les gusta estas definiciones así, pero bueno, es como para que todos entendamos. Esa reconversión tiene varios aspectos, ya que muchos de los países aquí de la región han adoptado en su normativa la cuestión de los que se conocía como exit charges o la necesidad de reconocer la transferencia de un intangible, ¿sí? Porque una transformación de negocio implica la decisión o la transferencia de alguna función o de algún riesgo de una compañía a otra. Entonces, lo que hay que analizar muy bien es
qué es lo que se está transfiriendo y si eso que se está transfiriendo tiene un valor y por ello la compañía que lo recibe debe tributar o debe pagarle un precio a aquella que se lo transfiere, ¿sí? La gran mayoría de las normativas regionales tienen captado estas cuestiones en su legislación, con lo cual es muy importante analizar todo esto, máxime también en esta era de la globalización. No solo la globalización en cuanto a los negocios en sí, sino también a la globalización de los fiscos, ¿sí? La apertura de los fiscos a hacerse de la información global de las compañías, ¿sí? Casi todas las legislaciones tienen la obligación de aportar el informe maestro de los grupos o de informar cuestiones relativas a la presentación de los Country by Country Report para grupos multinacionales que son muy grandes. Entonces, eso hace que los fiscos locales tengan todo el panorama, ¿sí? Tengan el pantallazo general del grupo, con lo cual hay que estar muy preparado y hacer los análisis muy finos de todas estas cuestiones. Gracias, Germán. Digamos, en tu práctica, ¿has visto que los fiscos hayan controvertido empresas, digamos, que basadas acá en Latinoamérica, que hayan intentado o tratado de impactar en sus declaraciones juradas pérdidas que no se correspondían con el perfil funcional que tenían antes, prepandemia, por ejemplo? Distribuidores de riesgo limitado, digamos, que pasaron a tener pérdidas. El problema que tenemos es que es todo muy reciente. La mayoría de las auditorías llevan un tiempo. De las auditorías fiscales, ¿no? Pasan ciertos años desde que se cerró el ejercicio. Con lo cual no he visto hasta el día de hoy que haya consultas por parte de la autoridad fiscal, de las autoridades fiscales en general, ¿sí? Es como muy reciente todo, digamos. Se van a poner de alguna manera a prueba dentro de poco lo que fue el análisis funcional, ¿no? Prepandemia, ¿no? En algún momento. Exactamente, sí, sí. Lo cual de alguna manera pone al análisis funcional de vuelta en un papel central, ¿no? Más ahora con una guerra también, digamos, ¿no? Dependiendo de la industria. Son como varios sucesos, ¿no? Sí, exacto. Es muy importante que quede todo registrado en el análisis funcional, que quede bien claro, bien especificado en aquellas compañías que presentan los estados financieros y tienen la posibilidad de hacer alguna memoria. Es importante también se capten ciertas particularidades, que quede el registro de todo lo importante en la documentación general de la compañía, ¿sí? Y la guerra también está haciendo efecto en muchas industrias. Hay industrias que tienen, ya sea de bienes commodities o de bienes que tienen alguna referencia internacional, que se está viendo mucha volatilidad en los precios. Con lo cual hay que hacerse siempre fuerte ahí en la cuestión de los momentos, ¿sí? De documentar bien los momentos y de que quede bien registrado cuál es el racional en la fijación de los precios. Perfecto. Eduardo, se habla últimamente de esto que hablaba recién, de una crisis en la cadena de valor a nivel global. Hablamos de puertos desbordados, de aeropuertos desbordados, lista de espera para entrega de autos, problemas de abastecimiento al por mayor. ¿Cómo afecta esta crisis de la cadena de valor en los modelos de precios de transferencia que estaban, digamos, vigentes, pensados para otro tipo de contexto,
y qué es lo que están haciendo las empresas frente a este desafío, ¿no? Dale, gracias, Juan. Entonces, sí, uno se puede preguntar eso. ¿Qué tiene que ver el aeropuerto desbordado con precio de transferencia? Parece que dos cosas que no tienen nada que ver. Vamos a tratar de unirlas. Ténganme paciencia que va a ser un análisis que voy a empezar de lo general, pero voy a responder la pregunta, prometo. El principio rector, pensemos en el principio rector del precio de transferencia en la era post-BEPS, ¿no? Pre-BEPS, hubiésemos dicho el principio arm's length o del competidor. Sí, digamos, el principio rector, arm's length. Post-BEPS, el principio rector, lo que siempre un poco defendemos en nuestros cursos, es que el modelo de precio de transferencia tiene que estar alineado a la creación de valor. Después podemos discutir horas si eso es distinto al principio arm's length o es una consecuencia del principio arm's length. Pero bueno, era post-BEPS, los modelos, así Germán habló de distribuidor de riesgo limitado, de contract manufacturer, el modelo global de un grupo tiene que estar alineado a cómo crea valor. Como esta palabra valor no nos dice mucho, ¿no? Porque valor es un término relativo. Cosas valen más o menos en relación a otra con la que lo comparamos. Pero en general el valor de las cosas o el valor de los servicios, de los bienes, tiene cierta estabilidad hasta que la deja de tener. Entonces, hasta que pasan cosas, digamos, eventos disruptivos a nivel global que cambian radicalmente el valor o la percepción del valor. Y estamos ante uno de esos escenarios en el que el valor de las cosas, cuando digo cosas no me refiero a los bienes materiales nada más, sino en general a todo, ¿no? Piensen en pre-COVID, el valor que le podíamos dar a un servicio de limpieza y desinfección, piénsenlo en la época de COVID, como un mismo servicio cambió radicalmente lo valioso, lo que aporta a la sociedad. Entonces, cuando se pone en crisis el valor de las cosas, los modelos de precio de transferencia, si seguimos del principio de que tienen que estar alineados a la creación de valor, si cambia el valor, el modelo tiene que reajustarse. Y eso es lo que yo llamo crisis. No es crisis en el sentido de que están generando pérdidas o de que están siendo auditados. Es una crisis en el sentido que se tienen que autopreguntar los grupos, ¿sigo alineado a la creación de valor? Porque mi modelo venía bien, venía alineado. El valor se fue para allá y yo sigo derecho para acá, digamos. ¿Será que tengo que alinear el modelo? Germán por ahí habló un poco, me parece, de cómo hay que alinear sí, las subsidiarias, por ejemplo, regionales al modelo. Pero pensémoslo ahora global. En general, hay dos cosas que alteran el valor. Después quiero hablar de algunas cuestiones puntuales, pero dos cosas. Hoy en día, ¿no? El mundo está cambiando radicalmente. Entonces, para mencionar algunas cosas, aparte de COVID, la revolución verde, digamos, de dejar de quemar gas y carbón para generar electricidad y pasar a un mundo más verde, pensando un poco en lo que es el calentamiento global, lo que se llama generalmente ESG, Environmental, Social and Governance. La guerra en Rusia y lo que eso está generando a nivel también del supply de gas y de energía para gran parte de la región y los conflictos comerciales que está generando. Las formas de trabajar, los avances tecnológicos, patrones de consumo, China que crecía el 10%, ahora crece al 0,4%, digamos, grandes cambios a nivel mundial que ponen en crisis el valor. Lo otro que suele alterar los modelos de precios de transferencia son los contextos fiscales, la sube y la baja de impuestos. Ahí claramente hay un país, en general Estados Unidos, que cada vez que discute una reforma tributaria, digamos, pone a todo el resto del mundo en alerta. Lo mismo un poco se aplica a Europa. Acá tenemos dos puntos, ¿no? Una reforma tributaria de Estados Unidos que en unos meses, cuando sean las elecciones de medio término, sabremos si va camino a que se elimine, a que se reforme o que se mantenga, pero en el medio tiempo estamos ahí en duda. Y el otro punto es BEPS 2.0, de vuelta, con alguna demora, con alguna traba, pero vamos hacia una reforma tributaria global. Entonces, los cambios disruptivos a nivel mundial y las reformas tributarias que afrontamos cambian radicalmente el valor y por lo tanto ponen en crisis los modelos de precio de transferencia. Dije que quería nombrar tres cosas en particular. Entonces, la primera, vos dijiste, la cadena de suministros. Venimos de décadas y décadas y décadas de globalización, pero uno si se pone a pensar, digamos,
la construcción, por ejemplo, de puertos, de aeropuertos, de autopistas, la tecnología de transporte, no cambió a la par de lo que fue la globalización. Seguimos transportando cosas en trenes, en camiones, en barcos que son más o menos parecidos a como eran hace 30 años. No tenemos el triple de puertos, aunque hay 10 veces más comercio internacional. Entonces, las cadenas de supply están completamente colapsadas. Eso afecta el valor, ¿no? Porque sabemos, oferta y demanda. Cuando la oferta de logística se reduce como se ha reducido o está saturado, el nivel está saturado, el valor que tiene aumenta radicalmente. Con lo cual, cualquier modelo basado en un supply chain intensivo, como es el comercio de bienes, por ejemplo, tiene que haber o tiene que estar en proceso de transformación inmediato a nivel global. No estoy hablando del distribuidor de riesgo limitado nada más, como nos hablaba Germán, o el contra, a nivel global, desde casa matriz, de arriba hacia abajo. Segundo punto, la digitalización, que ya la conocemos, pero quiero hablar de la digitalización de lo que no es digital, porque esto está afectando también a las cadenas de suministro. Claro, hay negocios que son eminentemente digitales, pero pensemos, por ejemplo, en los servicios interpersonales, ¿no? El servicio de un abogado, de un contador, de un médico. Esos no son servicios digitales, ¿no? ¿Cómo se prestan esos servicios hoy en día? A través de tecnología y a través de Zoom, de Teams. Se ha digitalizado lo que no era digital. Pues pensemos, por ejemplo, en lo que es investigación y desarrollo. La industria farmacéutica, por ejemplo, viene haciendo investigación y desarrollo desde que existe. Desde que se inventó la penicilina, que está haciendo investigación y desarrollo. Claro, lo que no estaba haciendo la industria farmacéutica y ahora sí está haciendo es investigación y desarrollo en tecnología de software, para lo que es el manejo de su propia logística, el manejo de la distribución, el manejo de la seguridad. La industria de la farmacéutica está invirtiendo en desarrollo de software, de vuelta. Todo esto pone muy en crisis el valor de, por ejemplo, algo como la investigación y desarrollo en software. Y el tercer punto es la movilidad. De vuelta, la gente ya no quiere trabajar más desde una oficina en el microcentro de una gran capital, quiere trabajar donde quiere trabajar. Y las empresas un poco tienden a tratar de adaptarse a esto. Entonces, el hecho de que las funciones ya no estén concentradas en grandes ciudades o en grandes polos, sino que tal vez una misma función o en un análisis funcional, como decía Germán, tenga que poner que esta función se desarrolla en 2 puntos y un listado de 15 países, cada uno donde están las personas, donde han querido vivir las personas que desarrollan esa función, pone en crisis el modelo que estaba basado en una actividad en un lugar. Estas tres cosas, junto al contexto tributario de Estados Unidos, BEPS, la crisis del supply chain, digamos, qué es valor o qué es valioso hoy en día está en constante transformación. Por lo cual, esperemos o estemos receptivos a modelos de precio de transferencia en continua transformación. Y como sabemos, cuando un modelo lleva 15 años de historia y busca transformarse, no se transforma a la primera, muchas veces es prueba y error hasta que logra encontrar ese nuevo modelo en el que está cómodo, ¿no? Entonces, preparémonos para eso, a constantes cambios en los modelos, a sacar las ideas fijas que tenemos o los conceptos o los nombres o los títulos que le ponemos a los modelos, porque cuando hablemos de vuelta en 3 meses, o 4 meses, vamos a hablar de modelos completamente distintos. Clarísimo, Eduardo. Muchas gracias. Y algo también que se agrega es el tema de por ahí, restricciones en países, como por ejemplo el tema de Argentina o las cuestiones económicas, ¿no? Que impactan el tener diferentes tipos de cambios, si bien algunos no son del todo legales, llevan a la revisión de la forma de operar con el exterior, cuestiones de intermediarios, ¿sí? Inclusión de intermediarios, o sea, personas puestas dentro de la cadena de valor de la comercialización de bienes y la necesidad de sustentar esos intermediarios, ¿sí? No es algo particular de Argentina, sino que hay muchísimas legislaciones que tienen el concepto de intermediario metido, con lo cual todo eso hace también la necesidad de tener análisis funcionales
y un análisis pormenorizado de la situación que deba hacerse cuando se está haciendo precios de transferencia. Exactamente, sí. De alguna manera el principio de sustancia económica se cuela, ¿no? En análisis de precio de transferencia, lo vemos mucho en Latinoamérica, en donde no hay una diferenciación tan clara como quizás en otras legislaciones, más que nada a nivel jurisprudencial, ¿no? Muchas veces las cuestiones se mezclan, ¿no? Germán, ¿me comentás un poco qué es lo que está pasando ahora en Latinoamérica con los servicios intragrupo? Sí, lo que se ve con el tema del servicio intragrupo, y ayer lo comentaba con una persona, un chico que trabajamos juntos en KPMG, ahora estamos yendo al gimnasio juntos, y lo veo que está acá escuchando la charla. Le pedí que por favor después ponga que mi charla fue muy buena. La problemática en la región respecto de los servicios, ¿sí? Generalmente los países de acá somos países receptores, ahí justo puso el comentario. Son países receptores de servicios intragrupos, ¿sí? Ya sea servicios gerenciales, de alta dirección, ¿sí? Un montón. El problema es cuando uno tiene que sostener, cuando uno tiene que sostener la real recepción de ese servicio, ¿sí? Por ejemplo, el fisco peruano es uno de los fiscos más belicosos, ya que estamos hablando de la guerra, en cuanto a la solicitud de información de respaldo para sustentar la recepción del servicio, ¿sí? No solo sustentar la recepción del servicio, que implica aportar un montón de información, ¿sí? Aportar información respecto de que se recibió, hay que tener memorándums, hay que tener, no sé, el listado de llamados telefónicos, guardar mails y demás. Y algo que se agrega además es la necesidad del test del beneficio, ¿sí? De sustentar no solo que lo recibí, sino que fue para beneficio mío o que me beneficia en algo ese servicio recibido. Entonces, todo eso, de nuevo, volvemos al tema del master file. En los master file uno generalmente los grupos especifican qué servicios regionales se dan, dónde están las personas idóneas en la prestación de cada uno, cuál es el criterio en la alocación o en la fijación de los precios de los servicios. Después también viene el informe local, ¿sí? Donde está el sustento o el análisis de ese servicio recibido. Tiene que estar todo muy alineado, ¿sí? Y tratar de tener la documentación de respaldo. Cuando uno a veces habla con algún cliente, también han dicho que de nuevo, Argentina suele solicitar mucha información, pero entiendo que la SUNAT generalmente es mucha más exhaustiva. Han tenido que aportar 20.000 fotocopias para sustentar un servicio recibido por la filial de Perú, ¿sí? Entonces, lo que quiero dejar en claro es que en la prestación de servicios o en la recepción de servicios hay que estar bien armado respecto del respaldo documental del mismo. Es decir, las administraciones fiscales, digamos, en línea también con las necesidades recaudatorias, ¿no? Han empezado a poner el ojo también en esos servicios de intragrupo, en diferenciar
esos servicios, los servicios del accionista también, ¿no? Exacto. En todas las cuestiones, digamos, generalmente la determinación o la evaluación de la condición de mercado de un bien tangible es mucho más fácil de sustentar, al menos que la operación se realizó, ¿sí? Porque implica la transferencia de un bien que se ve, que queda en registro en aduana y demás. Todo lo que es intangible, ¿sí? Llámese servicios, llámese operaciones financieras. Fíjense que los mayores cambios últimamente en las guías de la OCDE hacen referencia a estas cuestiones, a todas cuestiones de índole intangible, servicios, operaciones financieras, el tema de los intangibles como marca, como know-how y demás, con toda esta cuestión de DEMPE. Los fiscos están poniendo mucho más el foco en ese tipo de transacciones, ¿sí? Porque son, digamos, aquellas operaciones por donde puede ser más fácil de, no sé si sería la palabra, pero de mentir, ¿sí? Por parte de las compañías, de mentir en cuanto a que hubo una transacción. Entonces, es por eso que la mayoría de las legislaciones y la mayoría de las autoridades fiscales está poniendo en foco en todo este tipo de transacciones. El agravante que la mayoría de las legislaciones latinoamericanas no tienen un enfoque simplificado, ¿no? Para ciertos servicios intragrupo que son considerados de bajo valor añadido, ¿no? Que lo cual de alguna manera incrementa sustancialmente el esfuerzo, ¿no? De documentar y también de testear esas operaciones, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, particularmente Argentina no dice nada respecto del servicio. Es raro, ¿no? Particularmente en Argentina, porque uno cuando completa el formulario 2668, hay una pregunta que tiene que responder por sí o por no, si realizó operaciones de servicio de bajo valor añadido, pero la normativa Exacto, no es lo como que la contempla. pregunta no se sigue ninguna consencia, digamos, ¿no? En vez de Exacto. simplificar el análisis y contentarse con un margen sobre eso, el estándar, digamos, de prueba que se le pone al contribuyente sigue siendo igual de gravoso que si fuese un servicio de alto valor añadido, ¿no? Parece como que las Exacto. legislaciones latinoamericanas en general, no digo que todas, pero han tomado, digamos, los estándares más gravosos de la OCDE, de la ONU, pero sin tomar a su vez, digamos, este aligeramiento de las cargas probatorias, ¿no? Por lo menos en estos servicios que desde el punto de vista recaudatorio no son estratégicos, ¿no? Pareciera. Sí. Sí, o por ejemplo, en el caso de Perú, que sí lo tiene receptado en la normativa, Sí. la cuestión de servicios de bajo valor añadido, con el tema este del 5% de markup. Si bien por un lado quita trabajo respecto de la necesidad de sustentar el markup, agrega la cuestión del test de beneficios, ¿sí? Necesario, obligatorio de tenerlo respecto del servicio recibido, ¿sí? Si bien el test del beneficio no hay que aportarlo, sí la compañía lo debe tener, porque la SUNAT se lo puede requerir. Y además, la cuestión de esta normativa de servicios de bajo valor añadido es ¿qué servicios se entiende que son de bajo valor añadido? La verdad que al final del día, la experiencia indica que los fiscos tienden a considerar la gran mayoría de los servicios como de bajo valor añadido. O sea, son cuestiones muy particulares de cada una de las compañías, el tipo de servicio recibido para que pueda ser considerado no de bajo valor añadido y por ende tener un margen
un markup superior al 5. ¿Sí? Eso es otro análisis también que hay que hacer en la cuestión de los servicios. Ok. Eduardo, allá en donde estás vos, digamos, en Londres, en Inglaterra, ¿cómo es la situación respecto a estos servicios de bajo valor añadido? Entonces, en general, vemos el problema, pero desde el punto de vista inverso. En general, Sí. en la medida que es una jurisdicción bastante amigable para el establecimiento de casas matrices y de digamos, cuarteles generales, para hacer una traducción literal del inglés, de empresas multinacionales, tenemos donde se prestan los servicios. Entonces, esa resistencia a aceptar el recargo de las subsidiarias de distintos países, pero especialmente de Latinoamérica, produce un problema inverso acá, que es por qué tu casa matriz está viendo estas pérdidas por un servicio que es generalmente, está bien, hay de bajo valor agregado, hay back office, también hay servicios importantes. A ver, hoy en día, por ejemplo, un servicio de ciberseguridad para el grupo, cuando estamos todos expuestos a ransomware, etcétera, no es de bajo valor añadido necesariamente. Pero en general, todos los servicios de intragrupos, ¿por qué no los podés cobrar? ¿Por qué te cuesta tanto? Inclusive, en muchos casos, se cuestiona si es un markup sobre costos es el método correcto. Tal vez deberías buscar otro tipo de fee, pero más alto. Pero ¿por qué no los puedes cobrar a todos sus subsidiarios? ¿Cuál es el problema? Entonces, por muchos años hubo una comprensión del fisco de que es difícil cobrar estos servicios a las subsidiarias, pero llegó un punto que la acumulación de pérdidas en ese rubro lleva a que el fisco diga, no, mirá, lo tenés que, o lo cobrás, o tributás, digamos, o te vas a ver sometido a doble tributación, pero digamos, yo no te voy a permitir que aunque sea te tomes la ganancia ficticia o que no lo hayas podido cobrar. Entonces hay un esfuerzo por repensar cuál es la mejor manera de alocar gastos de servicio y de cobrar de estos servicios de forma tal de que funcione en Asia, en África y en Latinoamérica, ¿no? Entonces vemos el problema desde el punto de vista inverso. En general se entiende que el test del beneficio es caprichoso, porque el beneficio está. Lo que ellos quieren ver en realidad es cuestionar cómo se hagan las llaves de alocación, ¿no? Los drivers. Entonces, los drivers siempre van a ser aproximados, que no se puede jamás decir, este servicio te corresponde este porcentaje que se dedicó especialmente a Perú o a Argentina. Siempre va a ser del total un driver tipo revenue, headcount, etc. Todos los países y toda la región lo aceptan, menos Latinoamérica, 2 o 3. Entonces, bueno, nada, tampoco se puede hacer una regla en razón de las excepciones. Pero bueno, vemos el mismo problema desde el ángulo distinto. Claro, perfecto. Bueno, te aprovecho, Eduardo. Creo que también en las preguntas había surgido, frente a este escenario de inflación global, ¿cómo está afectando esto a los modelos de precios? Entonces, primero, porque ahí había una pregunta en el chat, sé que hay, obviamente, esto es una audiencia internacional que tenemos, hay gente de Argentina. Inflación en Argentina es un tema distinto de inflación en el mundo. Primero porque viene de ya, no sé cuántos años, ya perdí la cuenta, 22 años de inflación, y porque en Argentina asociamos inflación con restricciones cambiarias. Entonces, para responder rápido la parte argentina, que no es la que yo me quiero concentrar, sí, evidentemente, si tenemos un modelo de precios que implica que la subsidiaria tiene que pagarle a la casa matriz y ese pago está sujeto a restricciones cambiarias, sí, tenemos un problema. En general, el precio de transferencia está y se registra, lo que pasa es que no se puede efectivizar. Sí, eso es un problema de todas las empresas argentinas. Entonces, bueno, no significa que está derogado el precio de transferencia argentina, simplemente que no se pueden pagar los precios de transferencia en la medida que requieran un pago de adentro hacia afuera. Yo lo que quiero hablar es del panorama de inflación a nivel mundial. Lo que quiero hablar es de Estados Unidos, Inglaterra, Europa en general, con un índice de inflación llegando al 10%. Algunos dicen el pico y ahora va a empezar a bajar. Pero me acuerdo con el COVID también cuando hacíamos el pico y después el pico era una meseta y después la meseta tenía otros picos. Entonces uno, digamos, es escéptico a eso. Pero bueno, hablemos de eso.
en realidad hablemos de que el dinero ya no es gratis, ¿no? Hasta hace poco el dinero era gratis. De hecho, en el momento llegó a ser tasas negativas, con lo cual depositar dinero en un banco implicaba que uno tenía que pagarle al banco por cuidarle el dinero en lugar de recibir un interés por depositar el dinero. Y ahora estamos hablando de un escenario completamente distinto en el que el dinero ya no es más gratis. Producto de la suba de tasas de casi todos los bancos centrales mundiales y de la Reserva Federal para limitar la inflación. Entonces, efectos. Primero, en el análisis funcional, cuando hablamos de riesgo, generalmente al riesgo cambiario, salvo en Argentina, le dedicábamos 1 o 2 renglones y ahora hay que hablar del riesgo cambiario, porque el euro estuvo por unos días a paridad con el dólar, ahora está de vuelta despegándose. Hoy una suba de 0,5 de la tasa de interés del Banco Central Europeo. Digamos, las monedas están fluctuando mucho producto de esto. El riesgo de FX, el riesgo de foreign exchange, hay que, digamos, explicarlo bien y, digamos, entender bien cómo lo vamos a controlar ese riesgo en el grupo, quién lo está controlando para que alinear los precios de transferencia a ese riesgo. Segundo, como si el costo del dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando un negocio, una subsidiaria, genera cash que tiene en su propia cuenta durante gran parte del año hasta que, digamos, efectiviza sus precios de transferencia y envía a su casa matriz lo que tiene que enviar? Entonces, de vuelta, cuando el dinero era gratis, no le dábamos importancia a ese exceso de cash, pero ahora que el dinero no es más gratis, atentos que hay que ver bien las posiciones del cash flow, tanto positivas como negativas, porque, digamos, de vuelta, ya lo estamos más hablando de un bien que abunda y que es gratis, como era el dinero antes, sino de un bien escaso y que tiene un valor alto, ¿no? Con las tasas. Entonces, en lo que se llama los cash pools o la posición de cash flow de las empresas hay que prestar atención. Y tercero, el modelo de financiación, porque todo muy bien, sos una empresa rentable hasta que haces el pago de intereses a tu casa matriz. Entonces, en la medida, antes los fiscos no miraban la rentabilidad post-interés porque no cambiaba, había préstamos de tasa cero y no se objetaban, en la medida que había alícuotas negativas, hoy en día se va a ver. Entonces, la financiación, la forma en que voy a financiar mi operación, hay que de vuelta prestarle muchísima atención y cómo va a ser el impacto del interés que tengo que fijar, que será alto en mi rentabilidad, y cómo voy a explicar esa elección de esa tasa, la necesidad de financiar mis operaciones versus otra modalidad de financiación, como puede ser un aporte de capital u otras, o financiación externa, etcétera, cómo lo voy a explicar frente al fisco. Entonces, en esos 3 aspectos creo que la inflación va a poner en general a las empresas de la región en un panorama distinto, y, digamos, no quiero decir en alerta, pero es un tema que de vuelta, por ahí estaba un poquito abandonado, un poquito era menos relevante, de vuelta pasa a ser muy relevante. Tal cual. Gracias, Eduardo. Bueno, acá del grupo de asistentes preguntan, recientemente han tenido algún caso de AFIP abriendo expedientes por pedidos de intercambio de información desde otro país. Preguntan si se han visto casos similares. Particularmente yo sí, la AFIP está es uno de los fiscos más activos en lo que es intercambio de información tributaria, y hemos visto casos abiertos a raíz de ese tipo de intercambio con fiscos con los que se tiene convenio, ¿no? Y también a través del convenio multilateral de la OCDE. Así que, de hecho, hay estadísticas, digamos, de la OCDE acerca de los intercambios de información, y el fisco argentino en el 2020 creo que tuvo el 54% de los intercambios totales de todos los fiscos de Latinoamérica. Es decir, el intercambio de información, por supuesto, ha llegado para quedarse, y en materia de precio de transferencia se está usando cada vez con mayor intensidad por los fiscos. Así que sí, la respuesta no es un caso aislado. Hemos visto aperturas de órdenes de fiscalización en función de intercambios de información, ya sea espontáneos o automáticos. Si hay alguna
pregunta adicional, les pido que la escriban en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas, para que Germán, Eduardo o yo, si necesitan, las contestamos, ¿sí? Bueno, acá también hablaban, Germán, de la SUNAT, ¿no? De que en el test de beneficio, bastante exhaustiva, digamos, los requerimientos que hacen, si el servicio se recibió, cuándo, si se usó el servicio, cuáles son, Germán, la documentación que generalmente se utiliza para respaldar la provisión o el recibir estos servicios, ¿no? Y es memorándums, actas de directorio, Timesheets, ¿no? O sea, horas. sí, eso por ahí es más que nada el sustento de la alocación de los cargos, ¿no? Pero en cuanto a la prestación en sí, mails, memos, si fue un servicio que viajó una persona, tratar de tener el tema de, o sea, si vino una persona y el servicio lo brindó de forma presencial, tener el respaldo de los viajes, cuestiones de hotel y demás. Actas de dirección. O sea, entiendo que todo lo que se pueda ocurrir, y por ahí, bueno, por ahí ustedes que son abogados la pueden tener más clara con todas esas cuestiones que yo, pero digamos, todo lo que se tenga de que el servicio se recibió, ¿sí? Sí. Tratar de hacer minutas, si son telefónicas, las minutas de los llamados telefónicos, ¿sí? Cuando uno corta, hacer una minuta y que se envíe el correo, el mail, así queda el registro de eso que se habló. Documentalmente acá en Argentina hay que incorporar, ¿no?, un apartado especial sobre servicios o no, Germán. No, hay que mencionar que no se trata de... En el proyecto que hubo inicialmente de ley, ahí sí estaba como que uno tenía que hacer el test de beneficio e incluirlo en el informe. Finalmente, como quedó redactado, lo que hay que abordar en el documento, en el informe local que se presenta, es que no se trata de un servicio de accionista o duplicidad de servicios, esa cuestión, pero no habría que aportar mucha más información, al menos en el informe local. Perfecto, impecable. Bueno, creo que con esto vamos cerrando, Marinés. Han sido, bueno, muy productivas las preguntas, la participación del público y también, por supuesto, la exposición de Eduardo y Germán, a quien agradecemos. Comentarles que ahora en agosto empezamos con el curso inicial de precios de transferencia y en septiembre tendremos el curso profundizado de precios de transferencia que venimos dando desde el año 2018. Las inscripciones están abiertas, la temática la pueden consultar, digamos, en los programas, pero todas estas cuestiones de actualidad que estamos viendo van a ser parte del abordaje, así que los esperamos, ¿sí? Les agradezco a todos los que estuvieron conectados, que fueron muchos, a todo lo que compartieron también Germán y Eduardo, y por tu participación, Juan Marcos, siempre coordinando todas estas actividades. Bueno, acá está de coordinador, pero después está siempre de profesor, Juan Marcos a la par de Eduardo y de Germán. Les agradezco por todo lo compartido, siempre que nos actualizan estos temas, cuán importante es la prueba y tener un orden y una metodología de trabajo para todo esto y armar una cultura organizacional en todo lo que es precio de transferencia del área de impuestos. Así que muy importante que desde el área de impuestos siempre
Bueno, acá tenemos un mix, abogados, contadores, así que, y justamente precios de transferencia nos desafía a interactuar con colegas de distintas disciplinas, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener mucha apertura y es un camino que va a ser largo de recorrer y hay que ser dóciles para los cambios y estar a la par de, según las actividades que cada uno asesore o que cada uno forme parte, estar también en la minuciosidad de esa actividad, ¿no? Porque conlleva ser muy minucioso en ciertas aristas muy particulares de ciertas actividades. Así que, Eduardo, Germán y Juan Marcos, muchas gracias por todo lo compartido, muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta masterclass y los invitamos a los que quieran seguir debatiendo al curso introductorio y al avanzado. Muchas gracias. Gracias, Marinés, gracias a todos por la escucha. Chao, chao. Sí, Pero, saludos a todos. chao. Gracias.